como todos sabemos, el volumen de turistas procedentes de Venezuela está en aumento en la isla y es notorio que en muchos casos vienen a vacacionar. Pero según estadísticas que ha sacado la Oficina de Turismo de Aruba, la mayoría de los turistas venezolanos no se están quedando en hoteles regulares, sino que prefieren hospedarse en apartamentos más económicos, villas o casas de algún conocido. Más de la mitad de los venezolanos que están visitando Aruba prefieren quedarse en un apartamento o en otro lugar de hospedaje en vez de hoteles regulares. La información publicada por Aruba Tourism Authority señaló una tendencia interesante durante el mes de mayo, en donde no menos del 55% de todos los venezolanos que visitaron Aruba como turistas se quedaron en un apartamento, en casa de huéspedes, villas o en otros lugares. Según ATA, los consumidores de hoy en día en general están buscando otro tipo de acomodaciones y por esto es importante enfocarse sobre esta tendencia. En todo caso, un cuarto de los que están visitando Aruba el año pasado se quedaron en unas acomodaciones y que en esta mayoría son procedentes del mercado de Venezuela. Aruba Tourism Authority, conjuntamente con un grupo de expertos, están conduciendo diferentes visitas a diferentes acomodaciones para turistas que están disponibles en nuestra isla. El objetivo principal para con estas inventarizaciones es poder recibir más información sobre el tipo de acomodaciones las cuales Aruba está dando. Por esta razón, Aruba Tourism Authority da un indicador sobre la calidad del producto que está siendo ofrecido actualmente a nuestros visitantes. Claro que es importante que este tipo de tendencias caminen de conforme a las reglas y las leyes vigentes, no solamente en el área de esta oferta, sino también, entre otros, los del medio de transporte. Todos estos están ofreciendo cualquier servicio, deberán cumplir con las competencias en una manera justa, conforme a las reglas y según las leyes vigentes. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.